Muchos aseguraban que era un mito. La leyenda es muy conocida. Llevo semanas, días buscándola. Creí que era una de esas leyendas urbanas que no se sabe dónde comienzan. Pero la vi y la conseguí. Si todavía no lo hiciste, por favor toma asiento. Lo que estoy a punto de mostrarte no es para cualquiera. ¿Estás listo? Hola pepperonis, bienvenidos a un nuevo video. Si sos nuevo en el canal, mi nombre es Kisa y me gusta hacer cosas extrañas en mi canal. Para los que me siguen ya me han visto pintar con lápices en miniatura, me han visto pintar con café y hoy vamos a estar pintando con Manaos. Para los que no conocen, Manaos es una gaseosa económica, una bebida con gas que se vende mucho en Argentina. Es económica porque actualmente el dólar está a 62 pesos, así que esta gaseosa me costó 45, o sea que está menos de $1 por 2 litros y cuarto, creo que son, sí, 2 litros y cuarto de bebida. Es algo muy emocionante que la primera gaseosa de uva, que no es Fanta y que no es traída de Brasil, porque generalmente la Fanta de uva es brasilera, es muy emocionante que haya llegado gaseosa de uva al país y que sea tan barata. ¿Qué pasa? Ya la deben haber visto, yo creo que todo el mundo vio esa imagen que está dando vueltas en internet. Es este meme que les estoy poniendo acá, que dice que lo bueno de la Manaos de uva es que te sirve para pintar. Claramente esa imagen es fake. El color que se ve es demasiado uniforme e incluso es distinto. El violeta del Manaos es como más rojizo, tiene un dejo rojizo, no sé si lo pueden ver. Como más color vino y eso es un violeta muy azulado, así que claramente la imagen es falsa. Sin embargo, yo soy Kisa y pinto con café. De verdad, hace mucho que estoy buscándola y recién ahora pude encontrarla. Así que antes de empezar a pintar voy a tener que hacer algo que es como obligatorio. La voy a tener que probar. Antes de hacer la prueba de sabor, que realmente estoy muy emocionada por eso, quiero decirles un pequeño comentario. Cuando trabajamos con café, lo que hicimos fue mojarlo, o sea, trabajamos con café instantáneo y fuimos agregando distintas cantidades de agua para lograr distintos tonos. En cambio, esto ya está diluido, así que lo que vamos a hacer es exactamente lo opuesto. Lo que voy a estar haciendo es hervirla, chicos. Voy a hacer una reducción de Manaos de uva. ¿Qué quiero decir con esto? La voy a hervir, entonces cuando un líquido de esta índole, no soy cocinera, no soy científica, lo voy a explicar con mis palabras. Cuando uno hierve un líquido de esta índole, me perturba mucho que la espuma sea tan violeta, lo que sucede es que va a perder líquido, va a evaporarse el agua y va a quedar todo el resto de los componentes. Lo que vamos a hacer es diluir un poco para tener un tono más claro y después vamos a hacer esta reducción y vamos a tratar de lograr tonos más oscuros. Y ahora, bueno, a probarla. Bueno, voy a servir un poco en mi botellita de Wacom que me dieron en la Comic Con. Si no viste el video de la Comic Con, está apareciendo por acá arriba, creo que acá. Uf, 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 uf. ¡Fua! Tiene mucho de olor, chicos. ¿Qué onda con esto? A ver. Huele re rico. Tengo miedo. Calculo que fría es más rica. Como la voy a usar para pintar, no la tenía puesta en la heladera, pero está buena. Está muy rica, la verdad está muy buena. Siempre hace falta explicar que este video no está sponsoreado por Manaos. Manaos, mándame gaseosa, no me ofendo. Dado que tenemos toda esta intro, hoy no vamos a perder tiempo con el tema del boceto, yo ya lo tengo preparado. Esta vez usé un lápiz de minas azules, que veo que a mucha gente le interesó mucho el tema del lápiz de minas rojas que usé en mi video anterior. Lo único por lo que lo usé y no usé un lápiz común es que me pareció como que el rojo se iba a fundir bien con el color del café y no iba a ser necesario que yo después esté borrando todas esas líneas. Esta vez yo creí que la Manaos de uva era más fría que cálida, entonces supuse que el color azul iba a ir mejor que el color rojo,
Pero la verdad, ahora que lo pienso, creo que el color rojo hubiese ido mucho, mucho mejor con la tonalidad que tiene esta gaseosa. Sin embargo, no me hago ningún problema, vamos a estar dibujando. Espero que les guste el video y allá vamos. Si tu pregunta era ¿cuánto tiempo podemos servir Manaos sin que se destruya? La respuesta es 7,5. Hicimos brea, chicos. Hemos descubierto la brea. Chicos, el olor me está matando. Bueno, ya estamos listos. Tenemos el boceto que les había contado que ya tenía preparado. Es una chica demonio. Tenemos Manaos clásica, sin diluir, sin nada. Manaos diluida con bastante agua. No sé si llegan a ver que el color está bastante translúcido. Y esta va a ser nuestra paleta monocromática violeta. Esta Manaos ha sido hervida, ha pasado por una reducción de 1 minuto. Esta pasó por una de 3, 6 minutos y 7,5. Fíjense cómo a medida que fue más el tiempo de hervor, más líquido perdió y más espesa se hizo. Esta es casi como una brea y esto es bien, bien, bien líquido. Les recuerdo que desde acá, esta Manaos ya está hervida. La única real es esta que tenemos acá abajito. Esta es la Manaos sin nada. Y esta es la Manaos ya con agua. Esta que está acá. Para no agregar ninguna cantidad de líquido extra, todo el tiempo voy a estar usando el agua con Manaos. Así que vamos a empezar a probar con la Manaos diluida. Es ligero / nulo con agua. Vamos a probar la Manaos clásica solita. Tiene un ligero tinte, sí. La que sigue es la que estuvo hervida 1 minuto. Le sigue la que ha sido hervida 3. La de 6. Y finalmente... ¡Se hizo sólida! ¡Se hizo sólida! ¡Se hizo sólida! No sé si la pueden ver. Se hizo sólida, se hizo caramelo. ¿La ven? ¡No! No, la de 7 minutos ha sido un fracaso. Tendría que pegarle un cacho de esto. Y el cacho de caramelo es... son los 7 minutos. Bueno, vamos a estar trabajando esto como trabajamos las acuarelas. Vamos a empezar con los tonos más claritos y vamos a ir yendo a los tonos más oscuros. Lamentablemente la Manaos diluida con agua no me sirvió más que para ir remojando el pincel y no ir agregándole más líquido que no contenga Manaos. La verdad estoy muy contenta con cómo quedaron los tonos de violetas. Fíjense que es incluso bastante rojizo, que es lo que les decía cuando la sacudía, que me daba cuenta en la botella de plástico, que los tonos son muy, 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 muy cálidos. O sea, depende de qué tan saturados están, es que recién ahí se pueden empezar a notar unas diferencias por ahí más violáceas, pero así a simple vista se ve bastante rojizo. La verdad fue muy, muy sorpresivo eso para mí. Bueno, lo que estoy empezando a hacer, además de haber empezado con los tonos más claros, es darle una base general a todo, ya que lo único que iba a dejar en blanco eran los ojos, la parte blanca del ojo, que no sé cómo se llama, que lo estoy escribiendo en pantalla. Pero bueno, en base a eso después, esta vez sí, chicos, para los que vieron el video mío pintando con café, yo había tenido mucha ansiedad y lo había pintado muy rápido y tuve un par de problemitas con el líquido. Pero bueno, ahora lo dejé secar, así que van a ver que cambia mucho, mucho la luz a lo largo de este speed paint. Van a ver que hay momentos donde está más luminoso, hay momentos donde está más cálida la luz porque estaba bastante nublado, así que eso varía un montón. Les pido disculpas por los cambios de luces, pero me llevó todo el día hacer este video. Hace un montón que lo quería hacer, desde que vi el meme ese que les mostré, que estoy dando vueltas con esto. Y nada, estoy muy contenta de por fin haberlo llevado a cabo. Sé que lo sorprendí porque este personaje no tiene nada de kitsune, ni tiene nada de pelo corto, porque como verán tiene 2 colitas. Sí, no sé qué me pasó, chicos, estuve
me agarró una inspiración así de golpe y bueno, no sé. En realidad es un mini bocetito que tenía dando vueltas por ahí que quería pintar en algún momento y fue como, sí, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con Manaos. Me dan muchas ganas de quedarme este personaje y ponerle Mana o Naos. Me suena que Naos queda bastante bueno. Es muy difícil de pronunciar. ¿Qué prefieren, Mana o Naos? Déjenmelo en los comentarios y vamos a ver qué onda, qué nombre le puede quedar. La verdad fue mucho más fácil de lo que pensé usar esto. La verdad se comportó como una tinta común y corriente. Se portó bastante bien la Manaos. La verdad, lo felicito a Don Manaos ahí que hizo un buen producto para usarse como si fuese una tinta. Me costó un poco llegar a los tonos más oscuros. La verdad fue bastante complicado por el tema de que los últimos colores se me solidificaron. Ahí como vieron que se me hicieron esos caramelitos. Y no sé, como que me costaba llevarlo un poco más oscuro. Fíjense que el tono más claro, o sea, la Manaos solita, si ustedes quieren llegar a probar esto en su casa, Manaos sola, que es la que tengo en el tachito a la derecha, en el rinconcito ese, como viene de la botella, es el color de la piel. O sea que solita es bastante clara. Por eso es que usamos este método de reducción y logramos unos tonos más oscuros. Pero ya me parece que con la de 7 minutos en realidad lo que hice fue como quemarlo. Y por eso es que se me hizo esa cosa que yo dije que era brea. Entonces como que no pude lograr tonos mucho más oscuros. ¿Podría haber metido una fibra? Sí, podría haber metido una fibra, podría haberlo remarcado con negro. Pero creo que perdía la esencia de esta monocromía. Incluso fíjense que el tema del que el boceto haya sido azul, medio que me terminó jugando en contra. Porque lo tendría que haber hecho con un lápiz rojo. Porque yo, ya sé que casi no se nota, pero yo sigo viendo bastante las líneas azules ahí de fondo. Y es como que me hubiese gustado haberlo hecho distinto. Pero bueno, esto era prueba y error. Podría haber no salido nada. Y al final salió algo bastante bien, bastante conforme. Incluso si lo mirás sin que alguien te diga, che, esto está pintado con gaseosa, no te das cuenta. O sea, parece que puede llegar a ser una acuarela. Así que medio que si el tono no fuese tan distinto, hubiese dudado de la calidad del dibujo del meme. Pero claramente es muy azul, como yo había dicho antes, y esto es muy rojizo. Así que sí, hemos confirmado que el meme es falso, pero también hemos confirmado que es posible pintar con gaseosa y es posible pintar con Manaos de uva. Así que bueno, yo mientras tanto le estoy dando ahí un par de detalles. Nuevamente, si no viste el video donde estoy pintando con café, yo ahí explico que la mejor forma de pintar con tintas o acuarelas es ir de lo más claro y de a poco ir yendo a lo más oscuro. Así que fíjense que yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo algo que podemos llegar a considerar un line art. Estoy agregando detallitos bien pequeñitos con un pincel chiquito y estoy tratando de agregar las partes más oscuras. Y eso fue literalmente el final. Si uno empieza haciendo el line art y después lo trabaja arriba, al seguir agregando carga de líquido, es probable que terminamos haciendo algo que nos falle y después decimos, ¿por qué no me salió? Es el tema este de ir trabajando de a poco y respetar los tiempos de secado. Ya les digo, ¿ves que hay que volver a cambiar la luz? Es exactamente por eso, porque yo dejé el dibujo mucho tiempo solo secando. E incluso como al ser una bebida azucarada y al tener tanta azúcar, era confuso saber si estaba seco o si ya no iba a secarse más, porque quedó como si fuese una capa de caramelo brilloso. Este no huele tanto como olía el de café, pero quedó brilloso y pegajoso. Así que si lo llegan a hacer, les diría que no lo cuelguen en la pared porque siento que se les puede llenar la casa de hormigas. Yo no sé cómo voy a guardar esto, me parece que va a durar unos días más y se va a tener que ir al campo con su familia. Pero bueno, básicamente el resultado final es este. Fue re entretenido de hacer. Déjenme en los comentarios si quieren que pruebe alguna otra cosa, dado que ya hubo café, ya hubo Manaos de uva. No sé si quieren que pruebe algo más argentino. Por ejemplo, podría pintar con mate cocido. Podemos ir probando. Yo acepto todo tipo de ideas. También recuerden que pueden comunicarse conmigo por Instagram. Ahí tienen el Instagram en la pantalla. Y bueno, este básicamente es el resultado final. Yo estoy ahí agregando un par más de detalles. La firmita por acá. Y yo me voy despidiendo. Espero que el video les haya gustado mucho. Recuerden que pueden dejarme una manito arriba. No olviden suscribirse si no están suscritos. Voy a estar subiendo muchos más videos así. Y también recuerden que si el video les gustó lo pueden compartir con todos sus amigos. Me ayudarían un montón. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Bye bye.